Daniel Rodríguez Asensio, economista y consultor estratégico de empresas. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier. ¿Todo bien? Encantado de estar aquí, como siempre. Me alegra. Don Juan Avellán, profesor del IEB. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo fenomenal. Empiezo por usted. Vamos a ver, ¿qué le ha parecido la sesión? Ha sido una sesión tremendamente volátil, Sí. Eso es así, pero bueno, al final los resultados han sido estupendos. Bueno, al final ha terminado como ha terminado, pero seguimos en una, yo lo llamaría un deadline. No creo que vayamos mucho más para arriba, no creo que tampoco esto está parado y lleva así un tiempo. Podremos tener más noticias sobre inflación o no inflación, volveremos a tener noticias sobre la guerra, unas positivas, otras negativas, pero estamos parados en este nivel y ahí seguimos y parece que vamos a seguir en la misma línea. Daniel. Yo coincido, llevamos varias semanas hablando de un paralelo, entre 8.300, 8.700, por ahí más o menos, ahí seguimos. En la parte baja, la economía española a nivel macro muestra evidentes síntomas de preocupación. Es probable que veamos una estabilización, aunque en niveles muy bajos, y yo insisto en que el carril para el IBEX y para todos los mercados bursátiles del mundo a largo plazo, a día de hoy es a la baja. Los riesgos a la baja son claros, derivados de esa política monetaria, bueno, un poco más restrictiva, de la falta de demanda y que ya están empezando a haber problemas de morosidad, subidas de tipos, síntomas, ¿no?, que hay por ahí. Con lo cual, ¿cuál es lo importante? Que no se produzca ningún Netflix ni en España ni en el resto de bolsas. ¿Por qué? Netflix presentó unos resultados que no eran malos, pero decepcionaron, porque es verdad que perdió suscriptores y el desplome fue espectacular. ¿Esto qué quiere decir? Que las empresas que publiquen resultados acorde a lo estimado van a ir bien, no muy bien, pero van a ir bien, sobre todo en generación de caja y si son especialmente cíclicas. Ahora bien, las que se queden por debajo, el palo va a ser mucho más importante que lo que debería ser en un entorno habitual. El efecto bucle. Bucle de caída. Vamos con la inflación en Estados Unidos. Tienen que saber que el dato de inflación que se ha conocido esta misma tarde es algo más positivo. Se queda la inflación en el 8,3% y la pregunta es si con eso es suficiente, si las medidas han asustado suficiente a quien tenían que asustar para que no se dispare más la inflación. En fin. Yo creo que ha habido una pequeña inflación muy pequeña, unas décimas. Hay que tener en cuenta que esa inflación, la subyacente, ha sido del 6,2 frente al 6,5. ¿Y por qué la subyacente? Porque tiene una diferencia importante con Europa. En Europa es mucho más baja la inflación subyacente, por eso vamos también más lentos. Es decir, la inflación, la diferencia que nos da es si es una inflación de demanda o es una inflación de oferta. Yo creo que en Europa tenemos más inflación de oferta que de demanda. Y por lo tanto, pues esta es la situación que tenemos frente a Estados Unidos, frente a Europa y por qué se está retrasando más esa subida de tipos de interés por parte de Lagarde de lo que está haciendo Estados Unidos. Hay que tener en cuenta, sobre todo, por ejemplo, las medidas que dice Biden que va a tomar, es decir, dice que va a eliminar los aranceles chinos, ha dado ese globo a sonda para eliminar, porque él, además de lo que puede hacer la FED, pues él va a tomar sus propias medidas, según ha dicho, para bajar esa inflación. Y ahí es donde está Estados Unidos. Don Daniel, vamos con la inflación en Estados Unidos. Sí, vamos a ver, aquí hay varios temas. Primero, la inflación en Estados Unidos no tiene nada que ver con la europea. Esto lo ha dicho el Fondo Monetario Internacional. En Europa es una inflación fundamentalmente con un componente energético muy importante. En Estados Unidos es una inflación mucho más estructural, por eso la subyacente es más elevada que en Europa. Con lo cual, se produce una estabilización, puede que siga estabilizándose, yo creo que en el medio plazo va a seguir estabilizándose, pero en ningún caso va a reducirse ni va a bajar a los niveles de la FED, que insisto son el 2%, es que estamos celebrando un 8,3%, que es 4 veces más del objetivo de la FED, es que son niveles muy altos y absolutamente insostenibles. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el caso de Estados Unidos? Estados Unidos, en efecto, tenía un impulso por parte de la demanda mucho más importante. ¿Por qué? Porque la recuperación ha sido mucho más sólida todo este tiempo y además Estados Unidos ha sido
el gran vencedor, el que más favorecido ha salido del conflicto de Ucrania, y ahora, precisamente debido al incremento de precios, la renta disponible se ha desplomado en Estados Unidos, se ha desplomado. La renta disponible fue lo que provocó esa buena recuperación de Estados Unidos, con lo cual la desaceleración se desploma. Recordemos que el PIB de Estados Unidos ha caído un menos 1,4% en el primer trimestre, por lo cual inflación, el componente de demanda se ha desinflado de forma importante y el componente de oferta, derivado de las pequeñas subidas de tipos de la FED, sobre todo de las perspectivas de más subidas, también influye. Bien, ¿qué es lo que tenemos por delante para Estados Unidos? Por una parte, el petróleo en un horizonte de largo plazo va a volver a subir, porque China está paralizada por las políticas COVID-0. Cuando China vuelva a arrancar su motor, el petróleo va a subir. Ahora no hay demanda de petróleo chino. Si además va a subir el precio de otras muchas materias primas y vamos a volver al punto de partida que teníamos a mediados del año pasado, ¿vale? Y en segundo lugar, ¿qué es lo que tenemos que esperar de Estados Unidos? Una parada muy importante en la demanda como consecuencia de la pérdida de renta disponible que ya he comentado y del encarecimiento en términos financieros, la presión que están soportando empresas y familias en términos financieros, que eso es muy importante. Estados Unidos está muy sobrecalentado, los síntomas de burbuja financiera están cercanos a explotar, son preocupantes y bueno, tenemos que seguirlo muy de cerca. Bueno, ¿y en Europa qué? Se preguntarán. Bueno, pues en Europa hay unas declaraciones hoy de Christine Lagarde que ha faltado que le ponga la fecha concreta. Ha dicho que semanas después de que lleguemos al momento en que se paren las compras netas de bonos, cosa que se va a producir en la reunión del BCE de julio, pues se va a proceder a empezar con el proceso de subida de tipos también en Europa. Y aquí añado, el Bundesbank lo pide. Así es que... 21 de julio. Sí. 21 de julio es la fecha. Bueno, aquí lo que tenemos es que es preocupante para nosotros, que es preocupante en España y es lo que hablábamos el otro día de la prima de riesgo. Por un lado, hay dos medidas, una retirada de estímulos y otro tipos y subida de tipos. La retirada de estímulos nos afecta por las renovaciones que vayamos a tener. Y eso puede afectar a la prima de riesgo. La prima de riesgo no puede subir más de lo que está ahora mismo, que está en torno a 100 puntos básicos. No debería de subir más. No podemos irnos como Italia a 2 puntos porque eso nos va a crear un diferencial importante sobre los precios a los que se financian las empresas. Y no podemos volver a una situación como la que teníamos. Por otro lado, la subida de tipos nos va a afectar porque el endeudamiento español pues hemos ido poco a poco incrementándolo. Si bajara otra vez la inflación, pues a lo mejor no hemos tenido tantos vencimientos, porque no toda la deuda vence, pero sí es peligroso. A mí me preocupa sobre todo esa retirada de estímulos, cómo va a afectar en ese sentido. Daniel. Yo no creo que en julio el Banco Central Europeo suba tipos. Yo fui uno de los primeros defensores, desde finales del año pasado que la FED ya empezó a dibujar esa perspectiva de subida de tipos. Yo dije, el Banco Central Europeo no va a tener otra salida más que subir tipos porque el tipo de cambio es un efecto inflacionista adicional. El euro se ha desplomado contra el dólar y eso es un efecto inflacionista para Europa, con lo cual el Banco Central Europeo va a subir tipos, pero yo no creo que sea en julio. Mi opinión es que en julio va a informar al mercado de que en septiembre u octubre van a comenzar las subidas de tipos. ¿Por qué? Porque si comienza a subir tipos en el mes de julio junto con las retiradas de compras, el shock puede ser muy importante y además no lo ha comunicado al mercado con la suficiente antelación. Hay que esperar 2 o 3 meses antes de ejecutar las subidas de tipos, que fue lo que hizo la FED. Si el Banco Central Europeo sube los tipos en julio, significa que la situación es de emergencia, porque no ha dado tiempo ni un mínimo de 3 o 6 meses para amoldarse, con lo cual a mí me preocuparía mucho. Ahora bien, dicho lo cual, que va a subir tipos está claro y que, lo acaba de decir muy bien ahora Juan, elementos como la famosa prima de riesgo o los credit default swaps, los seguros de impago, van a volver a los periódicos como están ahora. La crisis financiera que algunos llevamos advirtiendo desde hace un tiempo se está gestando y yo veo muy difícil que podamos evitarla en los próximos meses.